Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercado por Expertos y a días de las elecciones presidenciales queremos saber cómo se mira este proceso desde la política agropecuaria, desde el gremialismo agropecuario. Para eso nos acompaña Elvio Laucirica, presidente de Coninagro. ¿Cómo estás, Elvio? ¿Qué tal, ¿Bien? Marcos? Un gusto hablar con vos y con toda tu teleaudiencia. Llegó el día, larguísimo todo el proceso electoral, creo que lo estamos viviendo hace un año prácticamente, pero desde que empezó este año a esta parte es seguro, con las distintas instancias de definición. ¿Y cómo lo ven ustedes desde Coninagro a esto tan importante que va a suceder el domingo? ¿Cómo ves el rol que ocupó el agro en todo este proceso electoral? Hay dos aspectos. En primer lugar, como ciudadano, y vos también como ciudadano, vemos un acto electoral como la esperanza de que podamos expresarnos y que este mensaje que demos en las urnas pueda ser interpretado para el bienestar por los políticos, para el bienestar de todos. Desde el punto de vista de Coninagro venimos trabajando en vincularnos con los políticos, los que son, los que tienen oportunidad de ser candidatos, y ver cómo van a solucionar esta grave situación por la cual estamos atravesando. No nos interesa tanto el diagnóstico, porque de diagnósticos estamos llenos. No nos interesa tampoco la tribuna, porque de la tribuna muchas veces se dicen cosas, como dijera en algún momento Menem, si les decía la verdad no me votaba. Entonces nosotros lo que estamos buscando es tener un mano a mano con los candidatos y sus referentes dentro del sector y poder tratar y intercambiar con ellos cuáles son sus inquietudes. Pero más que todo nos preocupa cómo van a enfrentar esta grave situación por la cual estamos pasando todos los argentinos. El campo, la ciudad, el trabajador, el cuentapropista, el profesional, todos. Y en estos encuentros, ya sea con candidatos mano a mano o con equipos técnicos de los candidatos, ¿te dieron tranquilidad? En términos generales, creo que la tranquilidad está en que hay una valoración al sector muy importante y en la necesidad que todos avisoran de que es el sector generador de divisas, generador de empleos genuinos, generador de la movilización de las economías en los pueblos del interior y que desde ese punto de vista por lo menos vemos la intención de que esta valoración significa que van a tomar las políticas necesarias como para que nosotros podamos tener previsibilidad y podamos entonces invertir, generar puestos de trabajo genuinos y poder llevar adelante nuestras explotaciones, pero también para el bienestar de todos nuestros vecinos. ¿Cómo llega el productor? Valga generalidad, ¿no? Y más en Coninagro que tienen un montón de economías regionales integradas en la entidad de distintas partes del país, pero si se puede generalizar de alguna forma, ¿cómo llega el productor a estas elecciones? A este momento me refiero, tomar las elecciones como referencia, no tanto en lo político, sino en lo productivo, en lo económico. Mira, muy comprometido. Muy comprometido no solamente los productores, sino también las cooperativas. Las cooperativas han padecido la sequía, que todos hemos padecido, la sequía, las inclemencias climáticas, y las cooperativas tienen un doble efecto. Por un lado, tienen una estructura para una determinada operatoria y están recibiendo la mitad del grano y de la operatoria, los costos fijos se le fueron a las nubes y por el otro lado tienen que contener a los productores asociados en cuanto a los compromisos financieros, que a lo mejor muchos de ellos no pudieron llegar, y al enfrentar una nueva siembra. Desde ese punto de vista nosotros llevamos un relevamiento mensual, vos lo conocerás, que es el semáforo que hacemos desde Coninagro, de las 19 producciones que están vinculadas a las cooperativas de Coninagro, muchas de ellas de la zona pampeana, como son los granos, la carne y la lechería, pero también están las economías regionales,
Y en todos los casos, de estas 19, hay un 10% que está más o menos bien porque tiene un pequeño repunte en los precios. Pero después el 80 y 90% está en una situación crítica, en distintos grados, pero crítica. ¿Por qué? En muchos casos por las inclemencias climáticas, pero también por una cuestión de precios. Los precios son menores en dólares y por el otro lado, costos internos que se nos han aumentado gracias a la inflación, pero que te voy a contar porque esto lo padecemos todos los argentinos y cómo se va diluyendo el valor adquisitivo de la moneda en nuestros bolsillos. Hace poco se quitaron una gran parte de retenciones a las economías regionales, quedan muchas todavía, pero digo, ¿tuvo impacto eso, esa medida? Esta medida va a tener impacto real cuando sea perdurable en el tiempo. Cuando sea por determinado periodo de tiempo, no alcanza. En la lechería es por 90 días, exacto, por ejemplo. Sí, en la lechería, a ver, convengamos, y me imagino también la situación de todas las economías regionales. Creo yo, el próximo presidente, volver a poner retenciones o dejar que se caiga esta suspensión y no renovarla, no quitarlo, tiene que asumir un costo político importante, me parece, ¿no? Volver a poner retenciones al sector. Con respecto a eso, nosotros hablamos con muchos de los candidatos y en términos generales todos coinciden en eliminar los derechos de exportación a las economías regionales ya, porque no son significativos y sí son significativos para el productor. Te explico para lo que pasa en el vino. A ver. El 4 o 5% que se paga de retención, y vos dirás que es muy poca plata en comparación a la soja que paga el 33%, ¿qué es lo que pasa? Lo paga sobre la caja y el vino envasado, etiquetado y en la caja que se exporta. Claro. Cuando vos ese 4,5% lo relacionás con el precio del vino que está adentro, te encontrás que está en el 25, casi el 30% en el precio incide en el precio del vino. Eso por un lado. Por el otro lado, mira, hemos recorrido muchas economías regionales, me he dedicado a recorrer cooperativas y en todos los casos la principal preocupación que tienen los productores y las cooperativas es inflación, atraso cambiario y brecha cambiaria. Y la alta carga fiscal. Y pongo énfasis en la alta carga fiscal porque va más allá de los derechos de exportación, va más allá de los ingresos brutos. Vos recién estuviste hablando con Santiago Sáenz Valiente y ahí tuviste los ajustes por inflación, la capitalización de la hacienda, cómo influye en los resultados para calcular el impuesto a las ganancias, la cantidad de impuestos que existen. Te digo algo más. Si vos querés en el puerto de Rosario despachar un contenedor, te sale el doble que en los puertos de Brasil. Esto significa que ya de movida salimos encarecidos y fuera de competencias con nuestros competidores. Vale la redundancia. En un mercado internacional donde el centavo vale y mucho, y vale mucho. Entonces, en definitiva, a ver, tenemos las preocupaciones de los productores. Vos me hablaste ahí de brecha cambiaria y el gobierno te dice, bueno, pero a ver, me hablan de brecha cambiaria y lo que se importa viene por dólar oficial, entonces no debería impactar. Sí, es muy cierto. Es muy cierto. Pero termina impactando de alguna forma. Termina impactando porque en muchos de los casos hay un componente de insumos importados, pero también hay muchos componentes de insumos que se ajustan a los precios internos, que le llamamos nosotros, que se ajustan a la inflación. Entonces se ven perjudicados de por ambas razones. Pero por el otro lado, por ejemplo, vos se te rompe hoy una máquina. Ese componente, ese repuesto que tenés que comprar, ¿con qué dólar te crees que está facturado? Ojalá esté facturado con el dólar nacional, con el dólar Banco Nación, pero muchas veces los dólares tampoco están disponibles y yo no estoy culpando al comerciante, estoy culpando a un sistema que hace que muchas veces el comerciante, para poder tener el repuesto que vos necesitas ya para que tu máquina no pare,
lo tuvo que comprar con otros dólares. Con otros dólares. A ver, entonces, la brecha cambiaria joroba a todo el mundo. Pero a ver, lo que vos estás marcando, hay una parte que es, si querés, lo mezclamos con un dólar expectativa también, se puede poner, pero hay una parte que es real. En un determinado momento el gobierno dijo, no hay más dólares, vayan a buscarlos al mercado financiero, así que hay una parte de ese dólar de cuánto es, si es de 1.000, de 600, no sé, pero de 350 seguro que no es. Elvio, para cerrar, un proceso que a mí me llamó particularmente la atención es que el año pasado, y te diría que al arranque de este también, había mucha tensión por parte de los productores. Tenías los productores autoconvocados que de alguna forma en la mesa de enlace les exigían ponerse un poco más firmes, exigían o paros o salir a la ruta, movilizaciones, y de repente eso se diluyó. Y llegamos al momento electoral sin escuchar ese tipo de voces. ¿Tenés una lectura de lo que pasó? Bueno, mira, es difícil hacer una evaluación de este aspecto. Nosotros nos hemos guiado siempre por lo que nos dicen nuestros propios productores cuando recorremos las cooperativas. Yo me reúno todos los meses con los productores que gestionan las cooperativas de mi zona y ellos son los que en alguna medida me van indicando cuáles son las prioridades, cuáles son los problemas y cuáles son los mejores métodos para poder llevar adelante. Los periodos electorales muchas veces influyen muchísimo en este tipo de cosas. Hay autoconvocados que en este sentido están muy enojados. Todos estamos enojados y todos, la verdad, que hay un hartazgo en que los problemas no se resuelven. Vos me habrás escuchado decir que nosotros presentamos un libro, El campo y la política, sí, cada vez que hacemos nuestro congreso en periodos electorales, y prácticamente tendríamos que haber hecho un corte y un pegue, porque los problemas siguen siendo los mismos. Y en los 10 años que venimos publicando ese libro, no se han modificado y no ha habido las respuestas y las soluciones que necesitamos. Entonces, desde ese punto de vista, hay una sensación muchas veces de hartazgo que hace que muchos estén mucho más movilizados. Pero finalmente, yo creo que han entendido, como lo hicieron como nos transmitieron nuestras bases, en que el método tampoco es por clavar el talón, voltear un gobierno, cortar una ruta o hacer un paro donde los principales perjudicados somos los propios productores. Elvio, muchísimas gracias. Gracias a vos. Seguimos con más Mercado por Expertos.